estás aquí en el Ají de tu Vida, nos puedes escribir si quieres solicitar alguno de esos temas con nuestros especialistas que siempre nos traen temas maravillosos para desarrollar. De hecho, eso es una de las cosas que le gusta a usted que nos ve a través de Next Canal 21, nuestros temas. Y vamos a entrar en género y desarrollo. Ricardo Mejía, en el día de hoy, pues vamos a hablar del Estado laico y el desarrollo humano. Bienvenido, Gustavo. Ricardo, pues no está solo, pues nos acompaña Samira Armengol, de la Coalición Internacional de Mujeres y Familias, CIMUF. Así es. Bienvenido. Ahora sí, Ricardo. ¿Cómo están? Muy bien, felices de verte. Se nota. Me encanta. Ricardo, Estado laico. Vamos a definir un poco. Exacto, sí. ¿Qué es un Estado laico? Mira, un Estado laico, sencillo, explicándolo sencillamente, es un Estado que no está ni a favor ni en contra de ninguna profesión religiosa. O sea, que dentro de sus estructuras no hay ninguna, no interviene ningún aspecto religioso de ninguna de las religiones. ¿Panamá es un estado laico? Supuestamente. ¿Lo dice la Constitución? Supuestamente. Sí. Sí, porque lo que pasa es que Panamá, en la Constitución dice que Panamá es un país mayoritariamente católico, claro. Y que se tiene que seguir los dictámenes de la moral cristiana. Entonces, no tiene claridad, por eso es tan de importante. Si o no un Estado Así laico es. como tal. Como tal, sí debería ser. De hecho, Panamá debería ser el Estado laico más laico del planeta por la diversidad de expresiones culturales y religiosas que convergen aquí, porque el tener un Estado laico también contribuye a que no se le dé favor a un grupo religioso específico y también contribuye a que mejore la convivencia entre distintas corrientes religiosas. Entonces, un Estado laico a veces se piensa que es como lo contrario a lo religioso. No, en realidad el Estado laico contribuye a que todas las religiones que todos tienen participación. Puedan convivir. Exactamente, sin porque ningún problema. las decisiones dentro del el Estado, el gobierno, que es lo que más comprendemos, se hacen a partir de aspectos políticos y científicos, no por aspectos religiosos que cada religión tiene su idea, su ideología. Entonces, ¿en qué punto decimos que el Estado laico va ligado al desarrollo humano? Va directamente por el tema de que evita lo que es la exclusión y evita también el favorecer a algunos grupos, que cuando tú favoreces a algún grupo específico, digamos por el aspecto religioso, tú lo que provocas es desigualdad, claro, en lo que no son favorecidos, y discriminación y exclusión. Exactamente, entonces podemos decir que en Panamá tenemos discriminación en este lado, porque me estás diciendo que lo que busca el Estado laico es la unión de los diferentes grupos, pero si yo lo leo así, en esa perspectiva, siento que en Panamá tenemos desigualdad para ciertos grupos, ¿o me equivoco? Tenemos desigualdad, pero cuando dices que es la unión de ciertos grupos, no necesariamente es la unión de ciertos grupos, es el respeto diferenciado por cada grupo. O sea, hay muchos grupos, en Panamá tenemos... Panamá es un estado plurirreligioso. Tenemos muchísimas religiones. No hay solo una y tenemos comunidades económicas muy fuertes a las que no nos referimos como panameños, sino que nos referimos por sus nombres y que son nombres religiosos. Por ejemplo, como por ejemplo los musulmanes. Eso es una religión, no es un grupo necesariamente de población. Exactamente, comprendo. Pero, sí, más o menos por ahí va. La religión hebrea. Entonces, nosotros nos referimos a los grupos por su religión y eso habla del arraigo que tiene cada grupo hacia su fe. Pero estas religiones no son respetadas en igual medida o en igual proporción que las otras religiones. ¿Qué propone un Estado laico? Un Estado laico dice, la religión es un asunto privado y todas las personas tienen derecho a profesar la religión que desean, que consideran, por ejemplo, con la que se identifican. Por ejemplo, pues yo conozco un caso, o sea, aquí se maneja eso acorde con la religión del que manda en el turno. Eso es lo que me estás diciendo, eso es lo que está ocurriendo actualmente en Panamá. Actualmente en Panamá, lamentablemente, eso ¿O está siempre ocurriendo. ha sido así? Sí, podemos... o se ha visto marcado en unos tiempos más que otros. En este tiempo se vio un poco más marcado. En estos últimos años se ha visto más marcado porque en algunos gobiernos que hemos tenido no han entrado en ese aspecto, sino que convivimos y no se hace un realce. Entonces vimos, y disculpe que lo diga directamente, por ejemplo,
el remodelar iglesias, cuando aquí nosotros tenemos no solamente las iglesias católicas, sino que también hay una importante población protestante y evangélica, hay una importante población, lo que acaba de decir Samira, Claro. de Musulmana, musulmanes y demás, hebrea. que ellos llevan a cabo sus remodelaciones a partir de sus recursos. No, Es que usted, eso no iba se a queda preguntar, recursos esas del Estado. remodelaciones deberían correr, ¿no? Por cada Son grupo, ¿no? remodelaciones No del por el asunto Estado. privado. No por el Estado. Esa palabra. Eso es lo correcto, porque un Estado laico propone que el Estado se preocupe, eso conversábamos hace rato, Ricardo y yo, por el bienestar superior de todos sus ciudadanos, no de algunos que profesan cierta religión. ¿Ve? Entonces es como si tuviéramos un presidente que no fuese católico, Claro. y tuviese otra religión, entonces durante ese periodo de gobierno Va a favorecer específicamente a un este grupo en detrimento de otro grupo. Ha pasado en otros países, en Latinoamérica, precisamente presidentes que profesan otro tipo de religión que no es Católica. la común, la católica, y favorecen a sus grupos religiosos. Por ejemplo, en Latinoamérica, vamos no a poner el ejemplo, vamos a utilizar el ejemplo de Asia, que es mucho más radical, donde la misma Sí. religión habla de una posición específica de las mujeres. Entonces, si el Estado asume lo que dice el aspecto religioso y lo incorpora en las leyes, entonces las mujeres, por ejemplo, en algunas partes de Asia, no pueden moverse sin la compañía de una figura masculina. Incluso, Sí. eso responde un poco a Sí, tu pregunta, sí, sí. de cómo un Estado laico favorece el desarrollo de sus ciudadanos y ciudadanas. En este caso, las mujeres en ese espacio no pueden desarrollarse plenamente, no pueden ejercer su derecho individual como persona, no pueden ejercer el derecho a su maternidad, porque la religión Claro. que no tiene que ver con las leyes del Estado se han convertido en las leyes del Estado. Ok. Eso es lo que pasa cuando un Estado no es laico. Una religión se impone como ley, pasando por encima de las leyes reales. Podría Y decirse, eso no se quiero puede. sonar como un poco rara, pero podría yo, en mi posición de poder, querer utilizar la fe que profesa cierta persona, porque son mayoría dentro de mi país, como un tema político o no. Por supuesto que sí. De hecho está ocurriendo y por eso traímos Sí, porque ese son tema, mayoría, ¿no? porque En este estamos caso, viendo la que católica, algunas se hacen algunas preguntas a los candidatos y los precandidatos para mayo de este año, y la pregunta va dirigida a aspectos religiosos. Y entonces tú ves la actividad en las redes sociales que comienzan a hablar religiosos y decir, bueno, yo presento esta posición porque siento o pienso que hay una mayoría religiosa que va a votar por mí. Claro, sí. Entonces eso es muy peligroso O sea, para lo todos. estoy haciendo para generar y ganar votos, no porque realmente Pero eso tengo una convicción que de repente una u otra propuesta pueda mejorar la sociedad en sí. En realidad no se concentra en la propuesta, sino en el aspecto de que si profesas o no Claro. tal religión. Eso es populismo. Eso 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 es es populismo populismo total y eso lo estamos viendo acá. Hablamos del populismo cuando pensamos Después que vamos a hablar las de populismo, personas ¿qué es? van a hacer la fila por los jamones, porque están ofreciéndoles a las personas El subsidios. techo, el Eso es zinc, populismo. ajá. Populismo es que yo tomo algo que es del interés de la mayoría y le digo, ay, sí, toma, esto lo vamos a hacer a favor. Sí, lo que tú quieras. El Eso lo populismo vamos a después hacer. sale caro, lo estamos pagando hoy por Todos, hoy. Hoy por hoy estamos pagando lo que es populismo a través de muchos, o sea, de años tras años de políticas populistas que no siempre, bueno, y ese es otro tema, creo que ya nos estamos desviando, que no siempre pues contribuyen con la sociedad. Entonces, por ejemplo, la ley, y me llama mucho la atención porque hace poco me enteré pues que en una escuela, no sé si eso está dentro de la ley, pues no se da ningún tipo de materia de religión porque Para no los dueños excluir, claro. no son, o sea, no ejercen la religión común que es la católica. Eso se puede. Sí, es que lo ideal es que las escuelas no transmitan Eso sería lo religión. ideal. Eso es lo ideal, es que las escuelas no, porque cuando tú entras a un espacio escolar, tú vas a tener niños que dentro de su hogar, y por eso decía, en Panamá principalmente, o sea, nosotros aquí sentados, los cuatro estoy seguro que tenemos una religión distinta. Sí, claro. Entonces, cuando tú entras a un salón de clase con 20, 25 niños y niñas, cada uno en su hogar se profesa una religión distinta. Tenemos un ejemplo de una señora que... Ahí esto es como esto sería un estado laico ideal. Ese Ese sería el es estado el laico. estado. Yo te- En donde le- reconozco a todas y Ajá. respeto, Y a respeto todos. Yo quería traerles No el te ejemplo. impongo una específicamente. El ejemplo de que algunas instituciones, por ejemplo,
prácticamente obligan a lo que llaman invocación religiosa. Y también supe de un caso que en una institución le pidieron a una que profesa la religión hebrea que se persignara, y eso fue una ofensa Por para la supuesto, persona. para ella, claro. Para ella. Y lo decía, no, pero si estamos aquí en el espacio de la institución, no debes hacer eso, porque cada uno tiene su Corrígeme un poco. su religión. Bueno, tenemos una llamada y después tenemos muchas otras preguntas para ustedes, pero vamos a recibir una llamada. Alguien quiere compartir un comentario en torno al tema, así que vamos a recibirla. Buen día, ¿desde dónde nos llama? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les estoy llamando desde Nuevo Arraiján. Saludos a toda la gente Te de Nueva escuchamos, Granada. exacto. Su colaboración para este tema tan interesante en el día de hoy. Sí, mira, al estar hablando, bueno, yo tengo estudios en el área de filosofía y precisamente el área de educación, y cuando hablaban sobre la oportunidad o el derecho que tienen las escuelas, yo creo que es fundamental el hecho de respetar la formación religiosa que se da en los hogares. Sin embargo, debemos trabajarlo con pinza, porque no es para nadie un secreto que tenemos un problema sobre cómo estamos formando al ser humano. Es fundamental que si bien la escuela no toma una posición religiosa, tenemos que comenzar a trabajar en la ética y en la moral de la persona. Sí, y miren totalmente. que la ética y la moral no la estoy enfocando desde el punto de vista religioso, porque esto es muy profundo en el sentido de cualquier filósofo te lo desarrolla. Por ejemplo, Kant, la máxima lumbrera alemana en temas de filosofía, nos habla del imperativo categórico. Y si nosotros comenzamos a entender y a formar a nuestros hijos desde el punto de vista de que todo ser humano merece respeto y que puedo entrar en diálogo con cualquier ser humano desde el punto de vista de que eres un ser humano y antes de cualquier experiencia religiosa hay una experiencia profundamente humana, entonces podemos formar ciudadanos capaces de tomar ¿verdad? decisiones conscientes y no oportunistas. Totalmente de acuerdo con el caballero y muchísimas gracias por su aporte. Qué maravilla. Por eso todavía a mí Sí. me extraña que se hayan Sí. extraído materias que trataban en nuestra época, pues sobre Ética y moral. ética y moral, y que de repente llegó una persona y dijo, pues no, vamos a quitarlo del pensum académico porque no es necesario y estamos pagando las consecuencias precisamente porque entre humanos no nos estamos respetando. Independientemente de tu religión, y yo te lo digo por experiencia, yo me gradué del IPA. IPA es una escuela metodista y realmente, y en el IPA, en mi época, pues habían hindúes, asiáticos, o sea, la gran mayoría de los hindúes y asiáticos estaban en el IPA y sí dábamos religión, ojo, pero Sí, me y acuerdo, teníamos que dábamos comprar religión. una Biblia, me acuerdo específicamente que no se usaba en mi casa y que la había, o sea, porque yo me acuerdo todavía que yo llevé la Biblia de mi casa y no era la misma. Y a mí eso, ¿sabes? Yo decía, pero es que, bueno, en esa época estaba en segundo grado, tercero, yo decía, pero es que no es la igual, Biblia no no es igual, no es comprendías. lo mismo. Y ahora me pongo a pensar, pues, cómo hacían de repente, pues, algunos de mis compañeros que no en profesaban su esa casa religión. eso no se profesaba y que tenían que dar una materia, ¿sabes? Que realmente, no sé, me imagino que lo tomarían como algo de aprendizaje, pero no Mira, como un tema cultural, ¿no? Hay Me una imagino. palabra que suena durísima y a la gente no le gusta nombrar las cosas por su nombre. Cierto. No Por eso nos yo a veces digo, gusta. voy a quedar como loca, es una pregunta difícil, Sí, pero bueno. Pero eso se llama opresión. Eso se llama opresión. Cuando un grupo mayoritario se impone sobre un grupo minoritario o sobre otro grupo, porque a veces hay grupos minoritarios que tienen suficiente poder para imponerse sobre Claro. otro, eso es oprimir el derecho. Y cuando lo tenemos que nombrar, tenemos que nombrarlo como es. Más allá del irrespeto, el imponer una imposición es oprimir, restringir el derecho que tiene la otra persona a desarrollarse. Nuevamente, Exacto. el desarrollo humano es individual, pero tiene que ser protegido y garantizado por un Estado. Por un Estado, sí. lo De eso es comprendo. la democracia, también se trata la Exactamente. democracia. Vamos a ¿no? recibir Claro. otra llamada. Me encanta que la gente quiera compartir sus puntos de vista sobre este tema que es muy interesante. Así que vamos a recibir la siguiente llamada. Buen día, ¿desde dónde Bueno. nos llama? Muy buenos días, le habla el teólogo Edgardo López de acá de Arraiján. Bienvenido, Saludos sí. también. Sí, mire, yo tengo una observación muy categórica y es esta. Muchos sociólogos, muchos humanistas, muchos científicos, muchos líderes tenían estas frases en común, todos ellos. Las frases eran, a lo mejor, puede ser, quizás, no estoy seguro, y así sucesivamente. Pero el Dios de la Biblia
dijo categóricamente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo precepto moral no es precepto moral, sino se rige por el libro más antiguo que existe en el mundo, que es la palabra de Dios. Entonces, si es verdad que nosotros podemos de pronto buscar estándares de moralidad y de valores, pero todos tienen que ir a la Biblia. Ninguno puede ser fuera de la Biblia. Eso en cuanto al comentario anterior del caballero que me precedió. Gracias. Ok, Muchísimas gracias a gracias. usted. Mira, yo quería, siguiendo... Me gustaría ¿Cuál quieres contestar? decir Claro, por supuesto. que nuestro televidente tiene total razón. Claro. Él tiene razón. La moral pasa por la palabra de Dios. Y eso nos lleva a preguntarnos lo que preguntaba Erika cuando estaba en segundo grado. ¿Cuál es la Biblia real? Porque hay muchas Biblias. ¿Cuál Dios es el que tiene la mejor palabra? Es por eso que cuando trabajamos desde un Estado laico, procuramos trabajar desde la ética y el Ok. civismo, no desde una moral. O sea, no es que tu Dios es mejor que el mío ni el del Exacto. otro, no. Porque hablamos Al de final, la Dios- palabra de Dios, pero es que Dios, la verdad es que yo puedo decir, para mí Dios es uno y tiene muchos nombres de acuerdo al país, de acuerdo a la Exacto, región, claro, de a mi acuerdo cultura, al a mi barrio. todo. Sí, O claro. sea, varía muchísimo. Así Pero es. yo no puedo decir que la palabra de mi Dios es mejor que la Y palabra Y de nada de te tu sirve Dios. decir eso si eres, eres un mal ser humano, Exacto. independientemente de cómo se llame tu Dios. Si tú eres un mal ser humano, eso no sirve de nada porque Dios no está en tu corazón Oye, independiente de Amael, Amael. Como un mal precepto de las cosas, porque siempre, sin importar la creencia, el fin justifica los medios, ¿no? Mi fe es mejor que la tuya, o mi Dios es superior al tuyo. Creo que él dijo que el libro más antiguo, pero la Biblia no es el libro más antiguo. Eso Eso es quería algo que hablar. hay que No, no, acotar. Sí. Por ejemplo, yo sí tengo un problema. Yo Y soy que hay bu- muchas versiones yo soy de la budista Ajá. Ajá. y no creo en la Biblia. Y está bien. Pero la respetas. Y los sutras budistas tienen más de 5.000 años de historia, o sea que es mucho antes Exactamente. de la Biblia. Y Pero yo no voy a imponer eso si estoy en un puesto gubernamental. O sea, mis creencias como budista no puedo imponerlas. Mis creencias budistas tienen que servirme a En tu mí casa. para yo desarrollarme como persona ser dentro de humano, mi hogar, sí, así mismo. en mi familia, en mi comunidad y en toda la sociedad como un ser humano mejor. Y ahí es que yo demuestro realmente la fuerza y el potencial de mi religión. Si bien es cierto, hay escuelas hebreas, hay escuelas musulmanes, hay escuelas hinduistas, donde ellos profesan su fe. Y lógicamente los que están inscritos en ellas ¿Saben algo? deberían ser de esa fe. Pero si entráramos a lo del Estado laico, eso estaría prohibido. Mira, No. esas escuelas están bien porque esas escuelas son privadas. Sí. ¿Me Exacto. explico? Y entonces tienen claramente que son escuelas metodistas, son escuelas evangélicas, son escuelas hebreas. O sea, nadie te obliga a Nadie matricular te a obliga, tus hijos pero ahí. la escuela pública sí no puede marcar un tipo de religión. No debería. Podemos no debería. decir que el tema de que en algunas escuelas públicas no se permita, ¿sabes? De repente creo que hubo un tema aquí en Panamá también con el tema del yihad, ¿te acuerdas? Que no lo podían llevar y que se estaba tratando como de ver si se creaba una ley o no. Ustedes me corregirán, ustedes también televidentes, para que las niñas que estaban en escuelas públicas y profesaban esta religión pudieran llevar su yihad y demás. Esto... El hecho de que ellas no puedan llevar su hija y estas cosas no orillan a que las otras personas digan, ¿sabes qué? No podemos hacer lo que queremos aquí, vamos entonces a crear nuestro propio espacio. No los harían como Eso a es lo que ha cerrarse ocurrido. en un grupo específico. También. No sé, siento que realmente sí tenemos escuelas hebreas, tenemos escuelas de otras religiones, pero siento que también es como que, ok, somos un círculo cerrado nosotros aquí y ustedes son otra cosa allá. Y nosotros mismos nos seguimos como separando, ¿no? Eso genera divisionismo. Sí. Y eso, yo quería mencionar algo de lo que has dicho sobre las escuelas, que me parece importante traerlo a colación, cuando hablábamos de las leyes. Las leyes, y como decía el televidente, la moral es particular a cada religión y varía de acuerdo a cada religión. Pero el desarrollo humano, el bienestar superior de las personas, que en este caso quiero hablar específicamente de nuestros jóvenes y nuestros adolescentes que están en los colegios, no puede depender de una moral, de una religión específica, ¿sí? Porque si yo viviera en Arabia, la moral dice que un hombre puede tener 5 esposas. Exacto. ¿Sí? Sí. Entonces, aquí la moral dice que la abstinencia es lo mejor que hay para
prevenir embarazos en adolescentes. Los datos demuestran que eso no es cierto. Entonces, cuando hemos trabajado y apostado para la creación de leyes a favor del desarrollo y el bienestar de nuestros adolescentes y de nuestra juventud, no solamente previniendo embarazos en adolescentes, educando para que se puedan prevenir los abusos sexuales. Nosotros tenemos unos índices alarmantes en violación para que haya no solamente prevención de embarazos, porque le temen mucho a eso, las infecciones de transmisión sexual. ¿Sí? Eso, tenemos un alto porcentaje de VIH. Eso es una propuesta del Estado. Es una realidad. Eso es una realidad. Y la mayor población que enfrenta VIH son heterosexuales jóvenes. Sí. Entonces, nosotros quisiéramos pasar una ley, pero entonces una moral de una religión se impone y dice la ley no pasa. Eso va en detrimento del desarrollo de nuestros adolescentes. Vamos a recibir más tenemos llamadas sobre este tema. Buenos días. Ay, tenemos otra llamada. Pueden volver a llamar, igual vamos a estar tratando de sacarlos lo más rápido posible. Tenemos otra llamada. Buenos vamos días. a recibirla. Hola. Sí, buenos días. Bienvenido, ¿cómo está? Sí, buenos días, jóvenes. Oye, yo encuentro el panel excelente. Ay, qué Los bueno. invitados Gracias. de primera, excelentes. Lo que me voy a referir es unas cosas sencillas. Si nosotros queremos observar conductas, tenemos que ver que hay personas que no han sido los más ilustres, pero han dicho frases que nos pueden ayudar. En eso tenemos a Benito Juárez, que dice Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Mahatma Gandhi dice que él vive pensando en la muerte y morirá pensando en la vida. Y si nosotros vemos a Nelson Mandela, Nelson Mandela dice que es mejor perdonar para construir. Entonces son frases sencillas, pero yo me apoyo en el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Por qué? Porque todas las religiones tienen principios buenos. Lo que tenemos que hacer es hacer un resumen de lo más sencillo y aplicarlo a los niños, porque los niños son los que van a ser, en el futuro van a ser adultos. Gracias. Muchísimas gracias. Y yo le voy a añadir una recientemente, y lo voy de un líder mundial, y es el Papa Francisco, cuando estuvo acá y dijo, es mejor tender puentes que construir muros. Así es. Eso te está mandando un mensaje por el máximo exponente de la Iglesia Católica. Y lo han dicho los otros también ilustres, y yo creo que con la paz se puede negociar más que haciendo guerras, tendiendo muros, no llegas a un consenso. Tú sabes que es triste, ahora dice la palabra guerra, todas las guerras, todas, no hay una que no, todas han sido fundamentadas en principios religiosos, porque queremos imponer nuestra religión a otro grupo, a otro país, a otras personas. Exactamente, exactamente. Y sabes que también quiero decir algo, y es que siento que a veces cuando no comprendemos sobre un tema, cuando no queremos pensar un poco, ir un poco más allá, imponemos automáticamente nuestras creencias religiosas como para no querer comprender lo que está pasando en la situación y abrirnos un poco más. Decimos, no, porque mi religión dice esto y es así. Automáticamente creo que creas como un bloqueo y pierdes el respeto y el apoyo a los demás. Porque sí, a veces tenemos temas tan interesantes, como bien tú los mencionabas, las estadísticas que tenemos con nuestras jóvenes en el país, que son muy alarmantes, y tenemos que hablar de educación sexual. Creo que ya eso aquí lo hemos dicho un millón de veces. Pero cuando no queremos hablar del tema y no queremos comprender más, decimos no, porque resulta ser que aquí dice y nos tergiversamos todo realmente. Es que la educación sexual ahorita la está dando el internet, la televisión, la radio, el reggaetón, lo que yo escuché por ahí, exactamente. Entonces no hay una orientación real. A mí quiero traer también a colación esto. Hay una frase de un grupo que dice, con mis hijos no te metas, pero ellos se meten con los hijos de otras personas. Ellos se meten con mis hijos, a quienes yo quiero educar de una manera. Se meten con los nietos de Ricardo, a quienes él quiere educar de una manera. Entonces, ¿por qué yo tengo que educar a mis hijos bajo el valor de otros? Sí, con mis hijos no te metas. Yo me apropio de esa frase también. Yo exijo respeto para con los míos, porque si hubiese libertad, si hubiese real libertad y no un grupo oprimiendo a otro religiosamente, cada uno podría educar a sus hijos como desea en su casa, con sus valores morales, pero dentro de un colegio basado en la ética y el civismo, para vivir en una sociedad de paz, una sociedad de respeto. ¿Qué es lo Esa que materia queremos, no existe, Ricardo? la ética y civismo. Eso No, ya, mira, pero existía. Existía en nuestra época. Sí, es importante el tema de la educación en derechos humanos.
O sea, nosotros tenemos la oportunidad en este planeta de que tenemos todo, como quien dice, un decálogo ya presentado después de todas las desgracias de la Segunda Guerra Mundial, que entró mucha religión, tanto de Oriente como Occidente, en toda la desgracia que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí nos dan todas las líneas para que nosotros podamos convivir, porque al final es convivencia. Claro y que sí. hay un tema importante, la educación en derechos humanos y el intercambio cultural. Y yo insisto a lo que dije al inicio, nosotros tenemos la gran oportunidad en Panamá de que podemos convivir, de hecho lo hacemos con distintas corrientes religiosas, distintas corrientes culturales, pero el peligro es que alguna de esas corrientes sea tomada por el Estado e impuesta desde el Estado. Entonces, lo importante es que mantengamos esa convivencia en los espacios que toca y que el Estado asuma las responsabilidades que le tocan. Ahora vienen las elecciones y hay un tema de salud. La salud sexual y reproductiva está ahí, hay un tema de educación, hay un tema de transporte, hay una serie de temas que no están resueltos y que se han ido desmejorando cada vez que pasa un gobierno. Entonces no agarremos el tema religioso para entonces hacer punto Por campaña. eso, cuando yo escucho a No los tiene sentido. candidatos, pues usar como base el tema religioso. No. Cuando estamos hablando de educación, yo digo, este ni sirve. O sea, esto no va a sirve funcionar. porque es demagogia pura y dura y es populismo. Yo no voy a votar por alguien popular, yo quiero exactamente. votar por alguien que realmente, y yo estoy segura que dentro de los 7 candidatos, pues tiene que haber su gente que lo quiera hacer bien, quiera hacer las cosas bien no por un grupo minoritario, sino por todos los panameños. En general. Porque al final aquí somos casi, no sé ya no sé cuántos somos, 4 Casi millones. 4 millones, casi dice. Mal 4. contados. 4 millones y pico. Exacto, sí, porque estamos ahí medio mal contados. Gracias, Samira. Mal contados. Gracias, Ricardo Mejía. Qué tema tan maravilloso de nuestro segmento de género y desarrollo, hablando sobre Estado laico y desarrollo humano. Y gracias también a todos nuestros televidentes que siempre toman su tiempo también para participar. Eso lo apreciamos muchísimo. Y las intervenciones de hoy maravillosas, sin pasar. Oye, tenemos Qué que cosa hablar tan de lujosa. populismo en nuestro próximo En el tema. próximo, Yo quiero hablar de tienes que populismo. venir. Tienes que volver. Tienes que volver. Tienes que La volver. traes, Ricardo Mejía. La gente Hemos no dicho. entiende que es populismo, ojo, Exacto. y es muy propicio precisamente en este año electoral Vamos para a que usted hablar sepa sobre quién eso. es populista y quién no. Ah, ya lo sabes.